5 minutos es mejor que nada. Pasaste de no hacer ejercicio a caminar Exacto. 5 minutos, it's small wins. A través del tiempo, esos 5 minutos se convierten en 7, se convierten en 10, se convierten en otros hábitos que no es solamente el ejercicio. Empieza a ver un poco más la nutrición, cómo te sientes, duermes mejor. Todos esos hábitos que también vienen, movimiento es vida, todo ocurre a través del movimiento. Realmente la biología se adapta, el cuerpo se adapta, todo se adapta a través del movimiento. Realmente como todo, eso, no mucho que ahí es que vienen las lesiones, pero tampoco no muy Ujú. poco, o no poco, que obviamente no hay respuesta para el cuerpo adaptarse. Si hay dolor, hay daño, por ende, no me puedo mover, tengo este miedo a moverlo, el miedo a hacer lo peor. Sabe que no, que es todo lo contrario. Obviamente en casos isolados, si hubo una caída, algún accidente, algún evento traumático, pues sí, probablemente el daño o el dolor puede equivaler un poquito más al daño. Pero en estos casos crónicos, persistentes, se sabe que, no, que el dolor podemos pensar más en términos de una alarma o sensibilidad. En estos casos crónicos, el cuerpo está tan sensible que cualquier movimiento causa ese dolor y ahí es que entramos. Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Salud con Fundación FER, un espacio creado para educar, orientar y empoderar a nuestra comunidad en temas de salud. Soy el doctor Oscar, reumatólogo, y como siempre agradecido de que nos acompañen en un programa más. La misión de la Fundación FER es clara y es apoyar a pacientes con condiciones reumáticas para que puedan vivir una vida más activa, saludable y productiva. Y como siempre les recuerdo que este programa es posible gracias al auspicio de AbbVie. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar completamente la manera en que vemos el dolor. Así que podríamos preguntarnos si el mejor tratamiento para el dolor no fuera una pastilla, no fuera un medicamento, sino el movimiento correcto. ¿Qué les parece eso? Muchas veces pensamos que si algo nos duele debemos parar, pero la ciencia hoy nos dice algo muy diferente. Así que hoy vamos a hablar del ejercicio como medicina, así que queden hechos con nosotros porque es un tema muy interesante, cómo utilizarlo para tratar el dolor, mejorar la función y recuperar la calidad de vida. Pero antes, comenzamos con nuestro segmento El Pulso de la Semana en Salud, y la primera noticia que les traigo, las noticias que les voy a comentar hoy son todas alrededor del ejercicio, ciertamente. Es que cada vez hay más evidencia de que el ejercicio no solo mejora la condición física, sino que actúa directamente sobre procesos inflamatorios en el cuerpo. Estudios recientes demuestran que la actividad física puede regular muchas cosas, incluyendo la reducción de marcadores de inflamación, proteínas, citoquinas que tratamos muchas veces de regular o bloquear para tratar el dolor o la inflamación en muchas condiciones de dolor, en muchas condiciones autoinmunes, pero pueden reducir o bajar de forma significativa estas proteínas proinflamatorias cuando hacemos ejercicio. También el ejercicio se ha visto en estos estudios que mejora la función autoinmune, por lo tanto nos ayuda a tener un sistema más robusto que ayude a combatir este tipo de condiciones autoinmunes y a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. En otras palabras, moverse es ciertamente medicina. La segunda noticia es sobre el sedentarismo. El sedentarismo ya se considera un factor de riesgo independiente, similar al tabaquismo o a la obesidad. Pasar muchas horas sentado se ha asociado con mayor dolor musculoesquelético, y eso la gente que es muy sedentaria lo van a saber, pero también se asocia con una peor salud cardiovascular y una mayor mortalidad. No es solo solo hacer ejercicio, es también evitar estar inmóvil por muchos periodos, por largos periodos de tiempo. Y por último, el ejercicio en pacientes con artritis. Una de las áreas donde más ha cambiado la evidencia es en pacientes con artritis. Antes se recomendaba reposo para las personas con dolor o con problemas de movilidad, pero hoy sabemos que el ejercicio adecuado mejora el dolor, reduce la rigidez o ese entumecimiento que la gente siente, especialmente en la mañana, y mejora ciertamente la función. El reto no es si me debo mover o no, es cómo moverme correctamente. Y para hablar de esto con profundidad, hoy nos acompaña un invitado con experiencia directa en rehabilitación y movimiento. Nos acompaña el doctor José Torres, quiropráctico enfocado en rehabilitación deportiva y movimiento, y lo pueden encontrar en las redes como Movement Rehab Doc. Ya ahorita volvemos y le repetimos eso para que lo puedan encontrar, lo puedan seguir, especialmente en Instagram. Tiene una página muy interesante con muchos consejos muy útiles. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias por tenerme aquí.
Y pregunte, ya para empezar, ¿verdad? ¿Cómo, cuando hablamos de ejercicio, muchas personas piensan en gimnasio, en estar fuerte, en Ujú. hacer, ¿verdad? En el aspecto quizás más estético de la cosa. Eh, pero, o querer estar quizás más shape para hacer cosas o lograr cosas. Pero hoy queremos hablar de ejercicio como tratamiento. ¿Cómo debemos empezar a ver el ejercicio desde un punto de vista distinto, más clínico? ¿Cómo podríamos hablar de eso? Sí. Ahora importante, como mencionamos, sabemos que el ejercicio no es solamente para estar fit, sino también ayuda con las comorbidades, muchas enfermedades, como obviamente vivimos, hipertensión, diabetes, cáncer, todas estas enfermedades, como mencionó, el ejercicio es sumamente importante, no solamente para estar fit, verse bien o deporte, sino también para esto. Similarmente también enfermedades musculoesqueléticas o dolores, molestias, súper importante, como mostró la literatura y los estudios, han mostrado que es súper valioso el ejercicio y mantenernos movernos y a mantenernos activos. Súper importante, más en esta era que estamos mucho tiempo sentados, sedentarismo está rampante. So, sí. Eso, ¿verdad? Y eso es algo que quizás lo hacemos y no lo vemos, ¿no? A veces no calculamos quizás el tiempo que pasamos sentados, que yo creo que a veces se nos Ujú, olvida. Yo creo que aparatitos como los teléfonos y los relojes inteligentes hoy en día tienen esa capacidad de a veces decirnos, tienes que pararte un ratito, ¿verdad? Pero yo creo que si no fuese así, podemos estar el día sentados, no nos damos cuenta porque dependemos de un computador, dependemos ujú. de muchas cosas, de estar sentado todo el tiempo para hacer nuestro trabajo, ¿ves? Y se vuelve un reto realmente, pero necesitamos ver el movimiento como algo que es importante para nuestra salud y cómo podemos realmente prescribir ejercicio como si fuera un medicamento, cómo le podemos comunicar a la gente qué hacer. Súper. Tremenda pregunta. Como todo medicamento, obviamente lo más importante es la dosis, por dónde comenzamos, la cantidad. Ujú, Obviamente ujú. existen guidelines, la WHO, la Organización Mundial de la Salud y el CDC tienen guidelines para actividad física, que aproximadamente menos del 25% de las personas en Estados Unidos, en lo que es la América, estamos cumpliendo o cumplen con esas recomendaciones, que son 150 minutos de ejercicio aeróbico, 2 a 3 veces de ejercicio de resistencia o pesas. Como todo, no, mucha gente no cumple con esto. Lo más fácil, comenzar a caminar, ser un poquito más activo. Eh, Simplemente estás tiempo sentado, tu trabajo es desk job o trabajo de escritorio, pararte, moverte un poquito, caminar, no requiere ningún equipo ni nada, simplemente puedes salir, puedes caminar. Lo mismo el entrenamiento de resistencia, no tiene que ser pesa, puede ser con peso, se pueden comenzar con ejercicios de peso corporal, como son los squats, push-ups, y se pueden hacer modificaciones. Obviamente no todo el mundo, no todo el mundo tiene el mismo punto de partida, pero lo más importante es no ponerse más barreras, simplemente comenzar caminando y con esos ejercicios de peso corporal. Es mi recomendación, comenzando suave, lento y controlado como todo y aumentándoles poco a poco, Ujú. es decir, la dosis y la frecuencia, y como todo, progresarlo. Porque es un error que veo también muy frecuente, no se progresa. Obviamente, como todo, el cuerpo se adapta, pasa lo mismo con los medicamentos, tenemos que titrar la dosis, igual pasa con la frecuencia y la intensidad o la progresión. Diría comenzar suave, comenzar controlado y ser consistente. No importa lo que hagas, que te lo disfrutes, te guste y seas consistente. Excelente consejo. Y has dicho unas cosas Sí, ahí que me gustan mucho y que a veces las comparto con mis pacientes también, porque primero, empezar bien suave. La gente a veces piensa que si me muevo 5 o 10 minutos y no puedo hacer más porque me duele, no hice nada, ¿verdad? Y sí. yo creo que ese es uno de los errores frecuentes, que la gente dice, pues me quito porque yo no puedo hacer más de Ujú. 5 minutos, yo no me puedo ejercitar. ¿Qué tú le dirías a alguien que te dice eso? Me pasa muy frecuente. Yo creo que esa mentalidad que tenemos los humanos de todo o nada. Mm, 5 minutos es mejor que nada. Pasaste de no exacto, hacer ejercicio a caminar exacto. 5 minutos, es small wins. Básicamente tener esas ganancias pequeñas, poco a poco, día tras día. Quizás hoy es 5 minutos, quizás por las próximas semanas 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. A través del tiempo, esos 5 minutos se convierten en 7, se convierten en 10, se convierten en otros hábitos que no es solamente el ejercicio. Empieza a ver un poco más la nutrición. ¿Cómo te sientes? ¿Duermes mejor? Todos esos hábitos que también vienen ahora hacer ejercicio y ser un poquito más activo. Importante. Y has dicho hay Sí, 40 cosas súper importantes, pero lo primero es la persistencia, ¿verdad? Con ser sí, consistente, sí. que como bien dices es súper importante porque esos 5 minutos son muy valiosos y tu cuerpo los va a sentir y los va a Ujú, agradecer y vas creando esa resistencia, ¿verdad? Para que ujú. entonces luego vas a hacer más.
Por otro lado, la gente a veces no, dijiste algo muy interesante también, es que la gente no se da cuenta de los beneficios añadidos que te va dando esa consistencia, aunque sean 5 o 10 minutos, porque va a empezar a dormir mejor, porque va a empezar a activar, que es lo que mencionaba al principio con estos estudios, empiezas a activar una serie de proteínas, de neurotransmisores en tu sistema que te van a hacer más saludable, que eventualmente te van a dar también la energía para poder hacer más cosas. Y ahí es que viene el beneficio de esto, ¿cierto? 100%, como dicen, el movimiento es medicina, el movimiento es vida, todo ocurre a través del movimiento. Realmente la biología se adapta, el cuerpo se adapta, todo se adapta a través del movimiento. Realmente como todo, eso, no mucho que ahí es que vienen las lesiones, pero tampoco no muy Ujú. poco, o no poco, que obviamente no hay respuesta para el cuerpo adaptarse, no hay razón para adaptarse. Que esa es, ahí es que entra la mente. Cierto. Y ahí es que a veces también hace falta un poco de ayuda, ¿verdad? Que por eso es que hay que Sí. buscar ese consejo de un profesional, especialmente cuando los pacientes o uno tiene una situación en particular, una condición musculoesqueletal en particular. Hay Ujú. que entonces buscar cómo trabajar con eso. Muchos de mis pacientes también le tienen mucho miedo al ejercicio por el dolor, ¿verdad? Porque un paciente que tiene, por ejemplo, artritis, y ya se levanta con dolor, o un paciente que tiene fibromialgia que se levanta con dolor, eh, no se atreve a moverse, o piensa que si hay dolor o si le molesta un poco más o le duele un poco más, que hay daño, se está haciendo daño. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Sí, eso es súper común. Obviamente, yo creo que esta premisa que partimos de que si hay dolor, hay daño, por ende, no me puedo mover, tengo este miedo a moverlo, el miedo a hacer lo peor. Y sabe que no, que es todo lo contrario. Obviamente, en casos isolados, si hubo una caída, algún accidente, algún evento traumático, pues sí, probablemente el daño o el dolor puede equivaler un poquito más al daño. Pero en estos casos crónicos, persistentes, se sabe que, no, que el dolor podemos pensar más en términos de una alarma o sensibilidad, sensibilidad. Por ejemplo, puede estar la alarma prendida o estar sonando la alarma. No necesariamente hay un fuego. Lo mismo pasa obviamente con el dolor. En estos casos crónicos, el cuerpo está tan sensitivo, tan sensible, que cualquier movimiento causa ese dolor y ahí es que entramos. No nos movemos, ese miedo a moverte. Eso, diría esto, reconceptualizar. No, no porque duela, significa que algo esté roto o esté dañado. Es más en términos de sensitividad. Podemos modificar, quizás, como mencionó, quizás 10 minutos me causa dolor. Tratemos 5. Ujú. Modificamos la superficie. Tenemos variables que podemos jugar, que no es como que si te duele tienes que parar necesariamente. Eso es importante, y es importante que la gente entienda que el Sí. dolor a veces, ¿verdad? Cierto grado de molestia o de dolor leve Ujú. va a ser parte del proceso, porque lo que tu cuerpo está diciendo es que te está tratando de remodelarse, de cambiar, y eso es algo que tenemos que trabajar con ello. Por otro lado, lo otro que se me ocurre es que lo que se logra, si uno logra sobrepasar eso y ser consistente, es tener mucho menos dolor al final del camino. Yo pienso mucho en esto, en rodillas, por ejemplo, porque veo muchos pacientes con dolor de rodillas, y por múltiples cosas, problemas de femorales, de pérdida de espacio con artritis, meniscos, hay muchas cosas que pasan en las rodillas, ¿cierto? Pero y les explico esta cosa de que si no logran fortalecer sus cuádriceps, ¿verdad? Para que le agarren mejor esas rodillas, pues nunca van a lograr esa mejoría en el dolor que se puede lograr con el ejercicio sin tener que depender de medicamentos. Lo normal, que es lo que es Ujú. importante que la gente entienda, es que tu cuerpo te va a decir que descanses si te duele. O no me Sí, muevo porque me voy a lastimar, que es lo que estábamos diciendo, pero si uno logra sí. hacer el ejercicio correcto, fortaleces el músculo, fortaleces la estructura alrededor de esa articulación y eventualmente puedes hacer más y tener menos dolor, ¿cierto? 100%. Y eso que mencionó también es súper importante. Hacer esa distinción entre dolor o molestia. Porque son 2 cosas bien diferentes, pero muchas veces tendemos a confundir, porque me molesta algo, se siente raro, debo parar. Pero como mencionó, no. Obviamente parte del ejercicio, no necesariamente buscamos eso, pero parte del ejercicio o lo que viene, soreness, va a haber cierto tipo de resentimiento o la musculatura un poco resentida. Es parte Ujú. de hacer esa distinción en que siento el músculo, me molesta, me duele la articulación. Que obviamente, pues, son 2 cosas completamente diferentes y tendemos a confundirlas mucho. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen dolor y simplemente agarran cama o no se quieren mover? ¿Qué usualmente pasa con Sí. esos pacientes? Se ha visto que obviamente los efectos a largo plazo son
Mucho peor, los efectos no son tan favorables, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la historia típica, uno se lastima, por ejemplo, se dobló el tobillo, no tuviste nada de movimiento, se sabemos la inflamación que hay, pero con el desuso o descanso prolongado, obviamente pierdes tejido, pierdes lo que es propiocepción, que se llama la habilidad para decir dónde está esa articulación en tiempo y espacio. Afecta Ujú, muchas otras áreas, que a la larga hace mucho más difícil la recuperación, que aunque sea poco movimiento, es mejor que nada. Aunque te duele un poco, podemos titrarlo, podemos modificarlo. Una analogía, soy más tiendo en la tangente. ujú. Una, una analogía que me gusta mucho también cuando hay dolor y a la hora de hacer ejercicio es la escala del semáforo, la analogía, el ejemplo del semáforo. Ajá. Básicamente del 1 al 10. 1, 2, 3, una luz verde. Siento un poquito de molestia, pero puedo continuar. No me afecta mucho. 3, 4, 5, luz amarilla. Puedo parar, puedo mirar hacia ambas esquinas, veo, puedo determinar si cruzo o si paro. Puedo modificar varias cositas. Cuando es, por ejemplo, en ejercicio de pesa, rango de Ujú, movimiento, repeticiones, peso y velocidad. Obviamente más lento y controlado. Y si es más de un 6 de 10, es una luz roja. En ese caso, no necesariamente parar completamente, pero podemos buscar otra variación que trabaje el mismo ejercicio. Quizás estamos haciendo lo que se le conoce como un back squat, que es con la barra acá. Tratemos un front squat, tratemos un goblet squat, tratemos con un dumbbell, un kettlebell, cualquier otro movimiento que también, por ejemplo, en este caso, trabaje las piernas sin poner ujú. mucha carga en ese movimiento específico. Eso me gustó mucho, eso me gustó Sí. mucho. Porque en todas las etapas que mencionaste, en todos los niveles de dolor, ¿verdad? Y se parece mucho a la escala ¿verdad? A esa escala que usamos del 0 al 10 acá de dolor para todo, ¿verdad? Eso es bastante universal en la Ujú, medicina. Y ya después de 6 pues no le ponen mucha más atención a ese dolor, que es algo que también la gente puede ir pensando, porque ujú. ayuda mucho para los pacientes cuando nos están viendo, pensar del 0 al 10 cuánto me duele, cuánto puedo tolerar, porque nos ayuda a entender ese dolor y ayuda a gente como tú a poder dirigirlos a ellos un poquito mejor, ¿cierto? 100%. Y eso es también lo que hace difícil, obviamente. Lo sabemos, manejar personas con dolor. El dolor es bien subjetivo. Mi Ujú. uno, quizás no es el mismo de otra persona. Es que entra esa dificultad de, obviamente, pues, hacer esto un poco más estándar. So, al fin y al cabo, algo lo puedes tolerar o no. ¿Cómo te sientes 24 horas luego de? Que hay que entrar también esa individualidad de cada paciente. Y lo otro chévere que mencionaste de eso, que me gusta esa analogía, es que después del 6 no dijiste voy a parar y voy a descansar, dijiste voy a buscar otra alternativa de movimiento, de ejercicio. Es que es lo que quiero que la gente escuche bien, porque no es, me duele mucho, no es, ok, no me ejercito, me duele mucho, déjame hacer otra cosa y si no sabes qué vas a hacer, lo consultas con alguien que sepa, que te pueda dirigir para que puedas hacer un ejercicio más adecuado, que lo puedas tolerar, que puedas progresar sin lastimarte. Eso me gustó mucho. Porque asumimos que si me duele mucho, pues entonces descanso. Es Y la no respuesta necesariamente, común. y no No, necesariamente, ¿verdad? Que es lo que no. pasa mucho en pacientes con artritis, es lo otro próximo que Mm, quisiera hablar, ¿verdad? sí. Porque los pacientes con condiciones reumáticas, lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica, ¿verdad? Todos los tipos de artritis que tenemos, el tienen muchos problemas a veces pensando cuándo lo hago, cómo lo hago. Nosotros, por regla básica, lo que le decimos acá es si tu articulación está muy hinchada, vamos a tratar de trabajar con esa articulación, a bajar la hinchazón antes de ponerle mucho peso y vas haciendo otras cosas, pero no sé cómo lo pienses o cómo lo abordes con la gente que tratas. Sí, obviamente también depende del tipo de paciente que tengas, ya que principalmente los pacientes que veo son muchos corredores o personas activas que Ujú. la mentalidad es un poco diferente, quizás los pacientes que son un poco más sedentarios o rápido tienen dolor, parten de esa mentalidad que tengo que parar absolutamente. Pero sí, eso también algo que veo que principalmente gatekeep es eso mismo, la inflamación. Estoy bien con el dolor, pero si hay cierto tipo de inflamación, quizás en la articulación, quizás puede que haya algo ocurriendo. Let's fast track, volvamos al punto de partida, ver qué factores Ujú. podemos modificar. Que también esa distinción entre dolor o inflamación, otros síntomas que quizás sean un poco más pertinentes a atacarlos primero antes de pues prescribir movimientos left and right y indiscrepadamente. Súper, perfecto. Y hablando
de esa, ¿verdad? De insistir en hacer movimiento, ¿cómo diferenciamos entre movilidad versus fuerza cuando queremos hacer algún tipo de ejercicio? Porque Sí, podemos hacer las dos cosas, ¿verdad? Podemos ganar o trabajar con la movilidad o el rango de movimiento, pero también podemos trabajar con la fuerza. ¿Por cuándo tú decides escoger una versus otra o ambas? sí. Ahí también obviamente depende si hay una lesión específica, si hay una lesión de un tejido específico, pues sí, queremos primero eso más movilidad antes de cargarlo un poco más pesado. Pero en general, para personas con dolor, fuerza y movilidad son dos lados de la misma moneda. La movilidad no es nada más que flexibilidad con fuerza o fuerza en un rango de movimiento en particular. Por ejemplo, si quisiéramos ganar un poco más de flexibilidad en lo que es las caderas, la extremidad inferior, hacer un squat con rango de movimiento completo, estamos trabajando fuerza mientras trabajamos esa movilidad. Que las veo como las dos lados diferentes de la misma moneda. No me Ujú. gusta porque muchas veces pensamos en movilidad, pensamos en estirar, en flexibilidad, algo muy pasivo. No es que esté malo, lo puedes hacer si te gusta, pero no es tan fructífero ni tan productivo como hacer un ejercicio con un rango de movimiento completo, que a la vez que vamos ganando esa movilidad, vamos fortaleciendo esa articulación y los tejidos alrededor. Que lo veo más como una. Bien, no, y me gusta eso sí, porque a Sí, veces pensamos en separar las dos cosas, ¿verdad? En ganar rango de movilidad, no pensamos en fuerza, pero como bien dices, una cosa te lleva a la otra. sí, Si logras tener esa movilidad completa, entonces ya vas poco a poco agarrando fuerza. O sea, que 100%. está súper bien pensar en eso. Y ahora para hacer algo quizás práctico, para que la Sí, gente quizás entienda cómo quizás se puede hacer hacer un ejercicio de cómo prescribir ejercicio. Vamos con dolor de espalda quizás, que me sí, parece que es de las cosas más comunes, ¿verdad? ¿Quién no le ha sí. dolido la espalda en algún momento? Pero alguien que tenga dolor de espalda por artritis o dolor crónico, ¿por dónde puede comenzar? O sea, ¿cuál sería tu prescripción así a grandes rasgos? Porque yo sé que esto depende mucho del paciente y sus circunstancias, su edad, su peso, lo cuán activo sea, pero alguien que sea de mediana edad, que ya empieza a tener dolor de espalda, quizás por un poco de desgaste en los discos o de Ujú. artrosis, de osteoartritis, pero que todavía tiene suficiente movilidad. ¿Cuántos días a la semana puede hacerlo? ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? Bueno, vamos por parte. Me gustó mucho la pregunta. Sí, días de la semana volvemos. Usualmente me gusta comenzar 1 a 2 días. Idealmente Ujú. nos gustaría llegar a 3, que es lo que recomiendan. 2 a 3, vemos, todo depende Ok. del tipo, del cuánto tiempo tiene el paciente, le puede dedicar al paciente semanal. Pero diría, ideal, en un mundo ideal, 2 a 3 veces. ¿Con qué ejercicios comenzamos? Me gusta verlo porque al fin y al cabo también la rehabilitación no es nada más que entrenar en la presencia de lesión o dolor. Básicamente, viéndolo partiendo excelente, entrar movimientos compuestos como lo son los squats, quizás no comenzamos con peso, squats de peso corporal o asistido, Ujú. deadlift o algún tipo de movimiento de flexión de cadera, lo que se le conoce hip hinge. Eh, Algún tipo de empuje tanto horizontal como vertical, que sabemos que trabajamos la espalda. Alones, lo mismo, horizontal como vertical y trabajar el core. So, partiendo de excelente, quiero que hagan esos ejercicios, esos movimientos. Claramente no todo en un mismo día, pero 3 un día, 3 otro día, con un peso que lo rete, se sienta cómodo. Obviamente todo esto también depende de la evaluación, porque 2 personas con dolor de espalda van a tener una función completamente diferente. Son lo que nos dice esa Ujú. evaluación, cuando evaluamos función, de ahí partimos. Porque el punto de partida quizás sea diferente, pero el objetivo depende del paciente, puede que sea el mismo, que también depende pues, de evaluar esa función, pero me gustaría, o como prescribo, es con esos ejercicios de cuerpo completo. Squat, hip hinge o deadlift, empuje horizontal y vertical, alona horizontal y vertical. Y en este caso también súper importante, que es usualmente por donde comienzo para pacientes de dolor de espalda, trabajar el core. Obviamente, muchas veces pensamos en el core y Ujú. pensamos solamente en la parte del frente, lo que se le conoce obviamente el músculo rectus abdominis, Ujú. pero el core es todo, es la parte del frente, la parte de los lados, la parte de atrás, y la área que muchas veces se pasa por desapercibido, el diafragma, sigue siendo parte del core, el diafragma y el suelo pélvico. Es como una Coca-Cola o una botella, por ejemplo, una lata. Queremos también crear esa presión intraabdominal. El core es Ujú. parte de eso, sumamente importante. Que también trabajando el core, pues ahí es que comenzamos. Depende del paciente, sea de una manera isométrica o un poco más dinámica, como son los crunches. Que usualmente no comienzo ahí, pero también depende del deporte o del atleta.
pues podemos ir encaminando a esa área. No, pero me gusta eso porque me hace pensar realmente en el core, en algo mucho más de lo que siempre pensamos, ¿verdad? Sí. Y no va ni siquiera de abdomen y espalda, sino de diafragma a piso pélvico. O sea que piensen en eso, es bastante esa unidad, pero lo que les dice el doctor es que esos músculos de todo ese core es lo que nos va a ayudar a sostener esa espalda para que tengamos menos dolor, para que podamos quizás hacer más cosas. Eso está fantástico, porque nos ayuda a entender la necesidad de hacer más y de hacer esto de forma correcta, de forma comprensiva, para uno poder ejercitar todas esas cosas y de buscar ayuda para lograrlo si realmente uno tiene dolor y si uno quiere hacer más cosas. Si uno quiere correr, por ejemplo, la gente que corre y le duele la espalda, como que, ¿verdad? Porque uno piensa, no, no corras, porque lo he oído muchísimo, no corras porque el pounding o el peso con la calle te va a molestar más la espalda, pero si fortaleces el core, quizás la historia cambia, ¿cierto? 100%. Y es que ahí es cuando ocurren las lesiones. Las lesiones no son nada más que un mismatch, una discrepancia entre preparación y lo que le estamos pidiendo al cuerpo. Que eso es lo que queremos con rehabilitación, ser mucho más capaz y que el cuerpo tolere si la demanda, por ejemplo, corriendo es 100 libras, por poner un número, que nuestro cuerpo pueda Ujú. tolerar 200, 300, sea mucho más capaz y esté mucho mejor preparado. Tengamos esa zona de seguridad o ese margen de seguridad, por llamarlo así. Queremos estar mejor preparados para la carga, sea ya en nuestro día a día, por nuestro deporte o en lo que sea. Así en general, Sí. ¿qué tipo de ejercicio, aparte, o sea, cuando hablamos de ejercicio, qué cosas recomiendas en general? Fuerza, movilidad, cardio, toda, una secuencia en particular, ¿cómo aborda eso? Ahí también depende del tipo de paciente, cuánta actividad ya está haciendo previamente o Ujú. desde el punto de partida. Si hay nadie que no está haciendo nada, comienza más fácil. También depende, obviamente, sabemos que hay diferencia entre los géneros y su inclinación hacia los hombros usualmente dan más pesas, la mujer usualmente un poco más cardio. Ujú. También depende de dónde partamos, pero usualmente lo más fácil, caminar. No requiere ningún equipo. Puedes salir afuera y también no solamente físico, sino mentalmente. Te despejas, estar en contacto con la naturaleza, súper importante y terapéutico. Comenzar a caminar. Algo tan fácil como camina un día sí, un día no. No me importa el tiempo. 15 si quieres, 15 minutos, 20, 30, caminar. Poco a poco, una vez te sientas consistente, le podemos añadir un poco trotar o dar un paso más rápido. Una vez se sientan cómodos, añadir los días de pesa. Bueno, idealmente nos gustaría de 2 a 3, pero en un mundo en práctica en el que vivimos, un día es más que suficiente a comenzar. Comienza un día, ve al gimnasio. No me importa si es máquina, si es peso libre, Ujú. si es tu propio peso, no me importa. Lo que te quieres es moviéndote y ejercitándote. Y lo más importante, que te gustes y seas consistente. Y una vez hayas creado esa disciplina, pues podemos añadirle un día más. Que idealmente lo que queremos buscar es, como mencioné, la CDC y la WHO, la recomendación de 150 minutos de ejercicio aeróbico. Eso es semanal, no importa la método. Puede ser, por ejemplo, bicicleta, baloncesto cuenta, correr, trotar, no nadar, cualquier implemento, cualquier actividad que sea cardiovascular. Y 2 a 3 días de pesa, de entrenamiento de resistencia. Excelente, excelentes recomendaciones que yo creo que todo el mundo puede usar y aplicar. Así que esto es algo que todos debemos escuchar atentamente y todos debemos practicar, buscar ese movimiento. Y hoy yo creo que nos queda un mensaje muy claro. Y es que el movimiento no es opcional, es parte esencial de ese tratamiento. Yo creo que no importa la condición. Yo creo que todos los sábados yo hago un programa y no importa el especialista que yo entreviste, terminamos hablando de nutrición y de ejercicio y de descanso en la noche. Son cosas básicas para todo ser humano, para nuestra salud en general, y yo creo que son cosas básicas como terapia para todo tipo de condición. No sé, no importa que yo hable con un neurólogo, con un cardiólogo, con un nefrólogo, siempre terminamos hablando de lo mismo. Así que por eso quería hablar de esto hoy, porque no se trata se trata de salud y este movimiento es parte del tratamiento. No se trata de hacer más, sino se trata de hacer lo correcto, como les dice el doctor. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Eh, y recuerden a todos que lo pueden encontrar en Movement Rehab Doc, ¿cierto? Correcto. En las redes sociales.
En las redes sociales lo pueden encontrar así. Cuando pongamos este programa en nuestra página también, para los que nos siguen en la página de Fer, vamos a ponerlo bien para que entonces lo puedan contactar. Así que gracias una vez más, doctor, por tantos consejos tan importantes. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Esto fue Hablemos de Salud con Fundación Fer. Yo soy el doctor Oscar. Nos vemos en el próximo programa y recuerden que tu salud es tu mayor herramienta de vida, así que siempre, siempre cuídala. Lindo día y hasta pronto.